Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a nuestras lecciones que tenemos acerca de las Escrituras, en la cual Dios nos está hablando día tras día conforme a su palabra. Recuérdese que todo lo que escuchamos debe estar conforme a la palabra de Dios. E incluso 2 Corintios capítulo 13, verso 1 dice que para que esté establecido, fundamentado completamente en la palabra de Dios, debe haber de 2 a 3 testigos, o sea, de 2 a 3 versículos. Esa es la razón de que doy suficientes versículos para comprobar que está conforme a la palabra de Dios. Decía un apóstol que yo tenía, y lo oí también en el seminario, en hermenéutica, que todo texto fuera de contexto es un pretexto. Por tanto, nosotros debemos día tras día estar conforme a la palabra de Dios, tanto y confesar. El confesar debe estar conforme a la palabra de Dios. Ahorita veremos un poquito acerca de eso. Muy agradecidos por estar siempre ustedes escuchando y viendo estos mensajes. Sé bien que esta palabra, el fin, el propósito es de edificar su vida. Y más que edificar, dice Efesios capítulo 4, verso 12, perfeccionar. No que no va a haber errores, sino que esa perfección es madurez, entendimiento de lo que estamos haciendo, el entendimiento de lo que es las Sagradas Escrituras, entendimiento de la vida que tenemos en Cristo Jesús y el propósito y la voluntad que Dios tiene para con nosotros. Bueno, los jueves estamos hablando acerca de Jesús y su obra terminada. Y estamos en la lección hoy número 5, que es la revelación de lo que ya somos, no de lo que vamos a hacer. Algunos cristianos están esperando llegar al cielo para ver los beneficios de Dios, cuando la misma palabra del Señor nos muestra, el mismo salmista en el Salmo 103 nos muestra que debemos de disfrutar de los beneficios del reino de Dios aquí en la tierra. Y Mateo capítulo 6, en lo que es el Padre Nuestro, dice que se haga aquí en la tierra conforme a la voluntad que está en el cielo. Pero bueno, vamos a entrar en lo que es el mensaje de hoy, en el capítulo 19, verso 28 y 30, es el cual que siempre estamos usando para el inicio de esta enseñanza. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Recuérdese que en griego es tetelestai, hecho está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos al repaso del último jueves que estuvimos enseñando. Estudiamos el último jueves ejerciendo autoridad, y lo que hemos estado estableciendo y los hemos quedado ahí es acerca de la autoridad espiritual. Vimos los dos poderes para ejercer autoridad espiritual: el nombre de Jesucristo y la palabra de Dios. Vimos que no tenemos una autoridad delegada, sino que somos autoridad. Ya somos la autoridad de Dios. Vimos que no tenemos la justicia de Dios, sino que fuimos hechos la justicia en Cristo Jesús. No tenemos la justicia de Dios, sino que fuimos hechos justicia en Cristo Jesús. Vimos que no tenemos otra naturaleza adicional, sino que somos la naturaleza de Dios. Vimos que el Hijo de Dios no tiene dos naturalezas, como se nos ha enseñado: la naturaleza del maligno y la naturaleza de Dios. Tenemos solo una, la naturaleza de Dios. Ahora, permítanme hablarles un poquito acerca de esto. Muchos se preguntan por qué repito tanto acerca de la autoridad espiritual. Bueno, importante. Una de las cosas es saber algo y otra cosa es manifestar. Incluso la sabiduría es el don de sabiduría, según 1 Corintios capítulo 12, verso 8, la sabiduría es tener el conocimiento pleno de cómo hacer lo que Dios ha dicho, cómo vivir
conforme a lo que Dios ha dicho. La palabra de ciencia es el conocimiento pleno del pasado, presente y futuro de lo que Dios muestra. Primero, no estaba planeado hablar acerca de la autoridad. Incluso he tenido que hacer un corte de la enseñanza de consumado, es porque no lo tenía planeado. Pero si algo tengo es cuando el Espíritu Santo empieza a mostrarme y a enfatizar algún tema. No quiero pasar porque Él tiene un propósito ahí. Él tiene un plan. El que conoce la necesidad o lo que hace falta a los creyentes, a los hijos de Dios, es el Espíritu Santo. Por tanto, no es que venga a traer un conocimiento que yo tengo y que ya lo tengo planeado y lo tengo listo, sino que permito que el Espíritu Santo me dé la dirección para lo que voy a hablar. Por eso estoy repitiendo acerca de lo que es la autoridad espiritual. Pablo dijo que para él no era molesto repetirles porque para nosotros es seguridad, nos da seguridad, nos protege. Filipenses capítulo 3, verso 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Segundo, porque es necesario reemplazar o corregir las enseñanzas incorrectas que hay en nuestra mente. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Primero de Pedro nos está hablando aquí de que él no era negligente, sino que estaba recordándoles lo que ya conocían ellos, repitiéndole lo que ya sabían ellos. El principio de la madurez, no viene por aprender cosas nuevas, sino por recordar lo que ya sabes hasta que te transforme. Y es algo tremendo porque muchas personas no saben enfrentar las circunstancias, los momentos esos difíciles que llegan muchas veces a nuestra vida y quieren vencerlas quieren manifestar la victoria sobre esas áreas, pues a la fuerza humana, a lo intelecto, pero no. Por eso nosotros conocemos, porque tenemos que usar la palabra de Dios. Hemos visto como Jesús decía: escrito está. Jesús sacaba la palabra constantemente. Escrito está. Pablo era uno que sacaba constantemente lo que estaba escrito y lo usaba. Ahora, es necesario que nosotros estemos repitiendo algunas cosas para así ejercitarnos en lo que ya hemos conocido, en lo que ya está establecido en nuestro espíritu. Es como un deportista. El deportista constantemente está entrenando porque así va perfeccionando las áreas en las cuales puede ser que haya debilidad, puede ser que haya falta de manifestación en una área. Esto lo estaremos viendo más adelante cuando entremos un poquito más profundo en esta enseñanza acerca de escrito está, hecho está, tetelestai. La verdad presente que habla Pedro ahí es el evangelio aplicado a su tiempo, y es algo que estaba conversando con un señor un día estos, y me hablaba de cosas que no se debían de aplicar hoy en día en nuestras vidas, aplicando cosas que incluso no es el evangelio de la gracia, sino que era ley. Y hemos estado hablando de la importancia de los pactos que hay y que debemos de conocerlos, sin más los pactos más importantes, llamémosles así, que es el pacto del antiguo y el pacto nuevo, el que es de la ley y el que es de la gracia.
Las buenas nuevas de Jesucristo y su obra terminada, esa es la verdad presente. Presente. Dios es presente, Cristo es presente. Siempre. La fe es presente, es ahora. Y eso debemos de entenderlo porque muchas personas quieren ser transformados y más que las circunstancias de alrededor cambien, para ellos cambiar internamente, y es todo lo contrario. Debemos de cambiar internamente, mayormente en nuestra mente para los hijos de Dios, porque ya hemos sido nacido de nuevo en el Espíritu, pero para cambiar las circunstancias que están alrededor, debemos de cambiar mentalmente. Por eso Romanos capítulo 12, verso 2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestra alma conforme al entendimiento que tenemos, para así disfrutar, y estoy parafraseándolo, así para disfrutar lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Lo que hay que renovar en nuestra mente de tantas doctrinas, de tantas enseñanzas tradicionales que tenemos en nuestra mente. Ok, dicho esto, vamos a la materia. La revelación de lo que ya somos. Este es el punto clave de esta enseñanza. La revelación de lo que ya somos, no de lo que vamos a hacer. Primera de Tesalonicenses dice que el mismo Dios de paz os santifica espíritu, alma y cuerpo. Cuando el espíritu nace de nuevo, está santificado. El alma es la transformación a través de renovar nuestro entendimiento, y nuestro cuerpo pues manifestará toda la plenitud que está en nuestro espíritu en Cristo Jesús. No necesitamos más revelación de Dios. Necesitamos más revelación de quienes ya somos en Cristo Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ahorita explico un poquito esto. Y reinaremos sobre la tierra, no en el cielo. Dios nos mandó a reinar. Reinar es gobernar, es ejercer la autoridad que somos. Esta es la verdad presente. Esto es lo que debemos de entender y conocer. Vamos a ver algunas cosas sumamente importantes que ya las he dicho, pero vamos a repasarlas y vamos a entrar en ellas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Según de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos ejercer el reinado, el gobierno, la autoridad espiritual, la autoridad divina desde una vieja criatura. La vieja criatura ejerce autoridad distorsionada. La nueva criatura, que es nuestro espíritu, que es nuestro verdadero yo, ejerce la autoridad espiritual divina. Voy a tratar de ir despacito para ir comprendiendo esto. No somos gente transformados en el espíritu. Lo que es transformado, dije, es el alma. Somos seres espirituales nuevos. No existía ese espíritu que eres tú en esta tierra. Es nuevo. Por eso la Biblia nos enseña que llegamos a morir en el Espíritu y resucitamos juntamente con Cristo en el Espíritu y estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo, según Efesios capítulo 2, verso 6. Por tanto, nosotros somos nuevas criaturas, con una naturaleza divina, nueva de Dios, con un carácter nuevo, el de Dios, con una voluntad, decisión nueva, la de Dios, con un poder totalmente diferente
al que tiene el sistema del mundo, con una identidad totalmente diferente, con otra mente que es la mente de Cristo, que es el entendimiento. Note lo que somos. Somos seres espirituales totalmente nuevos. Después, cuando enseña acerca de la redención, cuando enseña el nuevo nacimiento, vamos a estar viendo estas cosas. No podemos ejercer la autoridad espiritual desde una perspectiva de que la obediencia de Cristo no ha sido suficiente. O sea, desde nuestra obediencia. Recuérdese que no es por nuestros méritos, es por el mérito de Cristo. No es por nuestra obediencia que ejercemos esta autoridad, este gobierno, sino que es por la obediencia de Cristo Jesús. Romanos 5:19. Lo hemos hablado varias veces. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por un hombre. Pecó ese hombre, todos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo, yo soy justo. Por la obediencia de Cristo, tú eres justo. No por lo que hagamos ni por lo que dejamos de hacer, somos justos. Sí, ejercemos la autoridad, lo que somos, autoridad de Dios, autoridad de Cristo, la ejercemos no por nuestros méritos, no porque oramos mucho, ni porque ayunamos mucho, ni porque hacemos muchas cosas, ni porque nos santificamos. No, el que hizo todo fue Jesucristo. Por eso Jesús en la cruz del Calvario dijo, hecho está, consumado es. La autoridad espiritual no está fundada en la obediencia del hombre, sino de Cristo. Muchas veces los hijos de Dios, en la función de sacerdotes, recuérdense que fuimos hechos sacerdotes y reyes, en la función de sacerdote, ¿cuál es la función de sacerdote del nuevo nacimiento? En la gracia, servicio, oración, ayuno, adoración. Ese es el servicio que tenemos como sacerdote. Muchos hijos de Dios funcionan en la posición de sacerdote sin la revelación de que debe ser también desde la función de rey. No solamente sacerdote, porque se va a quedar orando, adorando, sirviendo, ayunando. Esa es la posición sacerdotal. Pero ahora vamos a ver la posición del rey, que van juntos, lógicamente. En Marcos capítulo 11, verso 20 y 24, en la versión TLA, dice de esta manera: a la mañana siguiente, Jesús y sus discípulos pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado hasta la raíz. Pedro recordó lo que había pasado el día anterior y le dijo a Jesús: Maestro, mira, el árbol que mal dijiste está seco. Jesús les dijo, ojo, la Reina Valera 1960 dice, tened fe en Dios. Hay algunos estudiosos que dicen que el original dice, tened la fe de Dios. Ahorita veremos un poquito eso. Pero me llamó mucho la atención esta versión que dice, Jesús le dijo, confíen en Dios. Sí, confíen en el poder que ya te fue dado. Confía en ese poder que ya te fue dado. ¿Me explico? Confíe en el poder que está en ti. Por eso es que Efesios 3:20 dice que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos y pensamos, según el poder que actúa en nosotros. No el poder nuestro, sino el poder que ya Dios
ha depositado o nos ha hecho en nuestro espíritu. Por tanto, según el poder que actúa, es que nosotros usemos ese poder. Usemos ese poder de reinado, usemos esa posición de reyes, no solamente de sacerdotes, y vamos a usarla en lo que es la oración, en lo que es la adoración, en lo que es el servicio, en lo que es el ayuno y otras cosas. Sigue diciendo, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Oye, qué efectividad. Tenemos que llegar a ese nivel de ser efectivos. Sí, porque a veces, sinceramente, oramos y a veces decimos, pegamos. Otras veces no. Y entonces queremos, pues, analizar, revisar, examinar cómo hacerlo para ser efectivo, como Jesús era. Pablo lo respalda en Gálatas capítulo 2, verso 20, que tenemos la fe de Dios, o tenemos la confianza de Dios. Sí. Esto es impresionante. ¿Sabía usted que Dios confía en usted? No, pastor, como yo. Es que usted está viéndose el alma y usted, no perfeccionada, y estás viendo lo físico. Pero Dios confía en el verdadero tú, que es el Espíritu. Dios confía en ti. Dios confía en mí. ¡Wow! Y nos está enseñando porque Él confía en nosotros. Es que a veces como que tenemos la idea, y yo sé que a veces dice Pedro que es bastante difícil, y el mismo Pablo en Hebreos 5, es bastante difícil hablar acerca del Espíritu. Pero cuando decimos el Espíritu, como que lo separamos de nuestro ser. No. Cuando dice que hemos nacido de nuevo, somos nosotros, el Espíritu, el verdadero yo, le digo. Pablo lo respalda en Gálatas capítulo 2, verso 20, en la versión NBI. Dice, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo no en la fe de Dios, sino por la fe del Hijo de Dios. Así que tenemos la fe de Dios. A ver, y voy a ir más allá con todo lo que he estado enseñando de esta manera, que somos uno en Cristo. Somos la fe de Dios operando aquí. Ojo, algunos dicen, es que se está diciendo que Él es el Cristo. No. Estamos manifestando, Cristo es uno, es Dios. Pero si Cristo y yo, Cristo y usted es uno, pues voy a decirte algo. Somos una extensión aquí en la tierra de lo que es Dios, de lo que es Cristo. Sé que esto pesa en nuestra mente, pesa en razonar naturalmente esto. Por eso, si alguien me pregunta, pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Bueno, porque solamente lo creo. Eso es todo. Eso es lo que me dice la palabra. Créalo. Y siga. Sigue diciendo. Lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pues sí, que lo que tenemos, esa fe de Dios, de lo que somos en el Espíritu, con Cristo Jesús, por eso habla de en Cristo, dentro de Cristo. Lo que somos es simplemente por amor de Dios, por la gracia de Dios, por un regalo de Dios. No por nuestros méritos, hay que sacar eso de nuestra mente. Por eso es que en los domingos que estamos hablando acerca de la gracia, crecer en gracia, vemos que Pablo lo que quería era quitar, con la enseñanza, era quitar esa jactancia que tiene.
el ser humano, de que es porque lo que él ha hecho. No, es por lo que Cristo ha hecho. Recuerdo una vez que un apóstol que yo tenía, una iglesia inmensa, como 20,000 personas, había levantado el templo propio para las 20,000 personas, había levantado un edificio para que tenía un museo bíblico como de 5 o 6 pisos. Bueno, era una propiedad inmensa, un parqueo como para 5,000 carros. Bueno, y entonces le dijo, un hombre llegó y le dijo, qué grande fe, qué gran fe tienes. Y le dijo, no, lo que tengo es un gran Dios. Agarró esa gloria y se la ubicó a Dios. Por eso es que siempre que digo esto me recuerdo algo que el doctor Cho, un pastor de la iglesia más grande del mundo, ya él está con el Señor, de Corea del Sur, decía que cuando vemos una manifestación, y sí, muchas personas, uy, pastor, ¿cómo usted oró y sucedió esto? ¿Cómo hubieron milagros, señales y prodigios y todas estas cosas? Él decía, agárralo como un chicle, una goma de mascar, mastícala. Cuando ya no tiene el azúcar, bótelo. Es decir, lo que decía es, Pablo lo dice en 1 Corintios 1:31, que si se gloría, gloríese en el Señor. Es por el Señor. Lo que tenemos es por el Señor. Lo que hacemos es por el Señor. Lo que está sucediendo es por el Señor. Los milagros, señales y prodigios, es por el Señor. Gloria al Señor, que nos ve como instrumentos y funciona a través de nuestro cuerpo, de nosotros. Por tanto, es porque Él nos amó. Tenemos esa fe, o somos esa fe. Es que cuando digo tenemos, para poder que entendamos un poquito mentalmente, porque algunos hasta se enojan cuando decimos que somos uno en Cristo Jesús. Bueno, es que es lo que dice la Biblia. Por tanto, yo voy a caminar en la fe de Dios. Yo no voy a ponerme a caminar en la fe de viendo o teniendo confianza a todo lo que cambia. Es cambiante este sistema. Lo dice 2 Corintios capítulo 3, 2 Corintios capítulo 4, verso 18, donde dice que todo es pasajero, que lo único que permanece es lo eterno. Por tanto, mi fe y tu fe tiene que estar en Cristo Jesús, que es nuestra esperanza de gloria. Es la esperanza de la manifestación de todo el bien de Dios que está en nuestro espíritu, según Filemón, Filemón capítulo 1, verso 6, que dice que el bien de Dios está en nosotros por Cristo Jesús. ¿Me voy explicando? Pastor, pero usted lo que quiere es que nosotros nos sintamos poderoso y grande. Ya estás entendiendo. Porque si siempre he dicho que lo que más Dios ama es el ser humano, es todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Sí, somos potentes en Cristo. Somos grandes en Cristo. Somos poderosos en Cristo. Y yo no pienso de que Dios nos haya dejado cosas escritas en este testamento glorioso y maravilloso que llamamos Biblia, las Escrituras, que Cristo nos modeló ese estilo de vida para que nosotros no lo lleguemos a manifestar, donde Jesús dijo bien claro que las cosas mayores que Él hizo las vamos a hacer nosotros. Pero a veces le tenemos temor. ¿Por qué? Por tantos programas, por tantos patrones mentales de humanismo, de religiosidad en nuestra mente. Ahora, pedir, que leímos ahí, el que pide, pedir en griego es aiteo. Y significa pedir, oiga bien, solicitar, rogar, demandar y ordenar, lo que significa esa palabra. Según el contexto, la palabra que aplica
a este texto no es pedir, como dice algunas versiones. No, es demandar. No es pedir, es demandar, es ordenar. Por eso dice, si le dijera, hablando de Marcos 11, 23, si le dijera a este monte, o a esta montaña, perdón, quítate de aquí, se da cuenta, es una orden, y échate en el mar, así sucederá. Sí, no hay ningún pensamiento de que tal vez mejor, eso es nuestra mente. Pero aquí dice que si se le habla a la montaña y se le dice quítate de aquí y échate en el mar, así sucederá. Solo deben de creer que ya está hecho lo que ha pedido. Me gusta esta versión. Yo tengo que creer, no pedir. Vamos a ver más adelante que muchas veces nosotros en las oraciones, o muchos hijos de Dios en las oraciones, está pidiendo algo que ya Dios lo dio a través de Cristo Jesús, que ya Jesús dijo consumado es. Pero esta versión me está enseñando y me está diciendo creer que ya está hecho lo que aquí dice pedido, aquí es aiteo. Si está hecho lo que yo ya ordené, me está diciendo anteriormente, ya no es que estoy pidiendo, estoy ordenando, estoy demandando, estoy llamando las cosas que no son como si fuesen. Estoy dando órdenes para que funcione en este sistema, para que se materialice como conforme a la palabra que nosotros hemos recibido y así confesemos. Notemos que no está pidiendo, ni rogando, ni solicitando, sino demandando, ordenando. Somos reyes y los reyes no piden, ordenan, establecen. La religión tradicional ha sustituido la presencia de Dios por actividades religiosas. La religión tradicional ha sustituido la revelación del Calvario por la actividad de buscar lo que ya nos fue dado. Por eso ustedes le dicen, usted tiene que buscarte Dios. Usted, no, pues que Dios no se nos ha perdido. ¿Dónde está? En nosotros. A mí cuando me dicen algún cristiano, pastor, ¿dónde vive Dios? Donde yo vivo, porque está en mí, está en ti. Yo no tengo que estar buscando a Dios. Lo que sí estoy aprendiendo día tras día y todavía a tantos años, y esto yo no lo aprendí recién convertido, pero a tantos años de cristianismo que tengo, a tantos años de estar predicando la palabra de Dios, que estoy cada día aprendiendo y quitando de mi mente, renovando mi mente de muchas cosas tradicionales y que es del antiguo pacto, que no está haciendo o no permite que sea efectivo en mis oraciones, en mis ayunos, en mi servicio. La diferencia de autoridad y petición es que la petición es como un hijo mendigo, como un mendigo. Está pidiendo, por favor, papá, regáleme esto y deme esto. Autoridad es de un hijo maduro que sabe lo que Dios le ha dado. Por tanto, funciona en lo que Dios le ha dado. La oración no es la súplica de un inferior, es el reclamo de los derechos de un hijo de Dios. Esto quiero decirles que voy a ampliarlo, voy a ir paso a paso. Más adelante les he prometido que voy a enseñar acerca de oración y vamos hablando un poquito de oración en estos mensajes, pero voy a hacer una serie de enseñanza acerca de oración. Ahora estamos en lo que es la autoridad, lo que somos en Cristo. Se nos está revelando en este momento a través de la Escritura, del Espíritu Santo y la unción ministerial, ¿qué es? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que puedo hacer? En Lucas capítulo 17, versos 5 y 6, en la versión TLA, los discípulos le enseñan y le dicen al Señor que les
aumente la fe. Es un tipo de oración. Y yo he escuchado a muchas personas, Señor, aumentanos la fe. Y he dicho más de una vez aquí que Jesús no oró para aumentarle la fe, ni enseñó que oráramos para aumentar la fe. Y si Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene, ¿de dónde viene la fe? Dice que la fe viene del oír y oír y oír y oír. Y dice otra versión, no la palabra de Dios, dice el evangelio de Cristo. Los apóstoles, dice así, los apóstoles le dijeron al Señor, haz que confiemos, oiga, más en el poder de Dios. Esta es la oración incorrecta al pedir lo que ya nos fue dado. El Señor Jesús les dijo, si la confianza de ustedes fuera tan pequeña como una semilla, está hablando de fe, la versión Reina Valera dice la fe, como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, igual a Marcos capítulo 11, levántate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Note algo, no está diciendo que por favor le pida a ese árbol, no, le está diciendo que le dé una orden. Esta es la confianza. Dice que si nosotros, versión Reina Valera en Marcos capítulo 11, que dice que si nosotros confesamos, creyendo que lo que confesamos va a suceder, sucederá. Y aquí entonces nos está enseñando a usar la autoridad. Una oración de autoridad. Es ordenándole a los obstáculos, ordenando específicamente aquí a un árbol. Allá era una higuera en la cual la secó. Este era un árbol y quitarlas de nuestro lado. Puede ser un simbolismo como también físico, pero también un simbolismo de las circunstancias negativas, de lo que se llaman problemas, de todos los obstáculos que se nos presentan, debemos de hablarle. Ahorita vemos algo interesante aquí más adelante. Notemos que Jesús no les está enseñando a sus apóstoles a pedir, sino a ordenar según la autoridad divina. Cuando vemos una persona caminando en la autoridad divina, un hijo de Dios, cuando le está hablando a las cosas, a las circunstancias. Sí, parece de locos, pero dice Pablo en el capítulo 1 de 1 Corintios que el evangelio es locura. Es totalmente contrario a todo este sistema. Hay muchos hijos de Dios que están operando en la posición de sacerdote, lo dije, pero pocos en el reinado. Juntos, unánimes, en uno solo. Jesucristo no nos enseña a pedir sanidad. Ay, Señor, sáname. Ya que Él llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. ¿Cómo voy a pedir algo que ya Cristo ha hecho por mí? 1 Pedro capítulo 2, verso 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, no vas a ser, pasado, fuisteis sanados. ¿Cómo tengo que declararme? ¿O cómo tengo que orar? Señor, sáname. No. Por la llaga de Cristo estoy sano. Punto. Porque nosotros no estamos confesando la palabra de Dios para recibir sanidad, sino para rechazar la enfermedad. No para sanarnos, sino quitando esos obstáculos, esos síntomas que se presentan en nuestra vida, de enfermedad y otros obstáculos. Jesús nunca oró por los enfermos. Buscará en la Biblia, y Jesús nunca oró por los enfermos, sino que le hablaba a los cuerpos enfermos. Y tenemos que aprender. Recuerdo que varias veces me ha sucedido que cuando llego y oro por una persona y le pongo las manos y digo, recibimos
lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Somos sanos. Pastor, ya. Pastor, es que no siento. Es que este asunto no es de sentir. Pastor, pero, no lo veo. Es que este asunto no es de ver. Este asunto es de creer. Y esa es la fe del Señor. Y Jesús le hablaba a los cuerpos. No oraba. Y ahí, ellos querían que yo durara por lo menos media hora, que le agarrara la cabeza, le moviera la cabeza, les hiciera de todo, zarandearlos. Para ya pensar, creer que iban a ser sanos o que estaban sanos. Cuando hace más de 2000 años, en la cruz del Calvario, Cristo Jesús nos sanó. Jesús le hablaba a los cuerpos. Dice, por eso es aprender a confesar, porque dice Proverbios 18:21, que el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Y que comeremos del fruto de eso que estamos hablando. ¿Cuántas personas estaban hablando muerte? ¿Cuántas personas se están matando a sí mismo por palabras? Quiero decirte que todo lo que es guerras, todos estos pleitos, todas estas situaciones, porque se confesó antes. Todo lo físico fue pensado y confesado. Y después se manifestó. En Marcos capítulo 2, versos 11 y 12 dice, a ti te digo, aquel paralítico, levántate. No dijo, vamos a ver si es voluntad de Dios. Vamos a ver, ¿qué pecado estás por estar en esa cama? ¿Cuál es el pecado que cometiste? No, Jesús nunca hizo eso. Sino que donde le veía, le hablaba. Tenemos que aprender a hablar a nuestro cuerpo. De alguna dolencia, Jesús, Isaías 54, dice que llevó la dolencia. Él llevó nuestras dolencias. Hablarle a nuestro cuerpo, hablar el cuerpo de las personas que vamos a orar. Digo, en la autoridad en la oración de autoridad. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Wow. Lo que nos agarra es, como dice aquí un hermano, cosillas de decirle a una persona, eres sano. Hay algunas personas que cuando me dicen, pastor, póngase de acuerdo conmigo por tal sanidad, y yo le digo, hecho está, ya está hecho eso, ya, listo, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios porque estamos sanos. Vamos a darle gracias a Dios porque ya llegó ese dinero. Vamos a dar gracias a Dios por ese aumento salarial. Vamos a dar gracias a Dios por esa casa. Vamos a dar gracias a Dios por la bendición que tienen nuestros hijos, el marido, la esposa, nuestras empresas. Vamos a darle gracias a Dios. Lo damos por un hecho. No que va a suceder. No vivimos en el futuro. Vivimos el presente. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Note algo. Él se levantó. Enseguida. No esperó la otra semana. No fue una sanidad progresiva. Y hay personas que dicen, y yo creo firmemente, que es por nuestra mentalidad. Pero aquí dice, enseguida. Y tomando su lecho, lo agarró, envolvió, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Jesús, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. A mí me ha pasado de que muchas veces personas que tienen un pie más corto que el otro, y Dios me dice, ministre esta noche personas que tengan un pie más corto que el otro. Y lo siento, pongo los pies en mis manos, la gente mirando, y vemos donde el pie va como caminando a ponerse igual, porque le estamos ordenando el cuerpo. El cuerpo, toda materia tiene que someterse a la palabra de Cristo, a la autoridad de Dios.
Mateo capítulo 12, versos 10 al 13. Voy rapidito, ya se me está yendo el tiempo. Mateo capítulo 12, versos 10 y 13 dice: He aquí, había allí uno que tenía seca la mano, seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, por el día de reposo. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Ay, ay, ay. Y Jesús, como era la gracia, la verdad y la gracia, según Juan capítulo 1, verso 17, ellos estaban aplicando la ley. El día de reposo no se oraba por un enfermo. Jesús, wow, viendo la necesidad de salud, de manifestación de sanidad, de salud de esa persona, entonces dijo aquel hombre: extiende. ¿Se da cuenta que no le dio órdenes? Extiende tu mano. Y él la extendió. Usted sabe lo que es. Seguro la tenía encogida, seca, y cuando Jesús le dijo: extiende la mano, extiende. Oye, es impresionante ver cosas, ver milagros así. Es impresionante ver ciegos que vuelvan a ver o que vean, sordos que oigan, mudos que hablan, paralíticos que se levantan. Pero nosotros vamos a tener que empezar a usar más la autoridad. Y esto no es para apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, no. Esto es para todo hijo de Dios que use la autoridad. Nada más confía en el poder que está en ti. Confía. Eso es fe, confianza. Voy a confiar en el poder que está aquí. Y si Él lo dice, lo voy a hacer. Y le fue restaurada sana como la otra. Fue restaurada sana como la otra. Pero Jesús usó la autoridad divina y le dijo: extiende tu mano. En este momento, qué dolencia, qué situación física, qué diagnóstico te han dado, qué es lo que está sintiendo tu cuerpo. Yo ordeno ese cuerpo en este momento manifestar la salud que está en tu espíritu, en ese cuerpo. Y toda dolencia, y lo que no podías hacer, y no podías caminar, y no podías hacer con sus manos, cualquier cosa, en este momento yo sé bien que bajo esa unción y esa autoridad comienzas a mover y hacer lo que no podías hacer antes. Porque ya hemos dado la orden a ese cuerpo. La salud está en tu espíritu. La sanidad la pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y así otras cosas, juicios que se han levantado contra ti, calumnias que se han levantado contra ti, difamaciones que se han levantado contra ti, en este momento lo cortamos. Dice Isaías 54, 17, que ninguna arma forjada que se levante contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en juicio en contra ti, tuya, que esta es la herencia de los servidores de Dios. Empiece a hablar, y mañana, o ahora que terminamos, empiece a darle gracias a Dios. Pastor, pero no siento. Dele gracias a Dios. Que no se ve la manifestación todavía. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Levántate mañana dando gracias a Dios, porque Dios ya hizo lo que nosotros. Por eso es que Salmo 23:1 dice: si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Porque recibimos de Dios todo lo que somos, tenemos y podemos hacer. Y aquí Dios nos está autorizando a hablarnos a nuestro cuerpo. Había una hermana, creo que era dedo que le llaman dedo de gatillo, que le brinca. Y le brincaba y le brincaba. Y me dijo: pastor, ore. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Está sano. Y listo. Dejó de estar
el dedo de gatillo, está que se esté moviendo. Pues así vamos a empezar a hablarle. Empecemos a hablar a nuestros órganos, empecemos a hablar a nuestro cerebro, empecemos a hablar a nuestra vista, empecemos a hablar a nuestros oídos, empecemos a hablar a nuestro hígado, empecemos a hablar sanidad para aquellas personas y para nuestro cuerpo. Empecemos a hablar de esos cuerpos que tienen vida, que tendrán larga vida. Vamos a empezar a hablar y a confiar en el poder que Dios ha establecido en nuestro espíritu. Somos el poder de Dios. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Gracias por escucharme. Sé bien que esa autoridad ha sentido usted fluyendo porque la creíste. Primero creemos, después sentimos. Creemos. Y aunque no sienta, hay días que yo no siento ni ganas de confesar algo, pero lo confieso conforme a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Es la confianza que debemos de tener el que vive dentro de nosotros. Bendecidos, mis amados hermanos.